Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad. La gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris vio morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a lunes otra vez aquí en Ecomedios, un lunes más, hasta las 22 estaremos acompañándolo. Y acá a mi lado, el señor Mariano Bender, Hola, que Joaquín, como dije la ¿cómo semana pasada, ya volvió de Brasil. Ya volví. No, Ya el color se va mentalmente, yendo, ¿eh? No mentalmente, el color ha entrado. Realmente no le hice el service necesario. Se me está yendo muy lentamente. Hondo dolor, ¿eh? Yo te Porque dije, realmente la semana pasada te dije, tenés que salir a correr a los lagos de Palermo. no salía ni a caminar, ni a tomar el bondi. Así que imagínate. Pero bueno, como vos decías, un lunes más, un lunes menos. Un lunes menos también, ¿eh? Un lunes menos, ya es un lunes menos. Es nuestro último programa. ¿Cómo último programa? Sí, es nuestro último programa en vivo. Así me lo decís. El lunes de la semana que viene vamos a hacer un repaso de todo lo que sucedió a lo largo del año, pero ya no vamos a estar para hablarles así cara a cara. Es feo lo que me estás diciendo. No, porque O sea, bueno, tenemos una buena noticia igual. lo voy a tratar de ir absorbiendo a lo largo de estas 2 horas. A ver, con mucha información. Pero bueno, a ver, es un lunes menos también para cerrar el año. Un año un poquito cargado, ¿no? No, pareciera yo creo que que no podemos aprovechar para hacer un poquito también un poco de repaso. Es un año Sí, ni hablar. que se Ni cierra hablar. otra vez con conflictos para el peronismo cuando parecía que estábamos tranquilos. Se cierra bastante bien para el gobierno respecto a la posibilidad de sancionar el presupuesto al final de esta semana en el Senado. Con un caramelito amargo que se tuvo que tragar también. Sí, ¿no? obviamente que no pudo derogar la emergencia en discapacidad ni financiamiento universitario, que me parece que tiene que ver con un muro que ya claramente no va a poder pasar. Ujú. Y que ahora el problema lo va a tener, porque es muy probable que esto se repita en Senado, el problema lo va a tener el gobierno con los pedidos de la justicia. Hay un tribunal de campana que le exige a Milei aplicar la emergencia en discapacidad, porque no está aplicada todavía. Sí, es cierto. Seguimos dando vuelta con ese tema. Perdón, hay Sí. que, para hacer todo el recorrido brevemente, ¿no? Un proyecto que fue sancionado por el Congreso, vetado, respaldado de nuevo por el Congreso. Se derogó el veto, digamos. Y ahora el gobierno intentó derogar nuevamente la ley, cosa que volvió a fallar, con lo cual el gobierno Ya está. desobedecería 3 veces al Claro, Congreso. ya está. O sea, me Sí, parece que puede ser el caso. es un momento. Vamos a charlar un poquito de eso con uno de nuestros primeros entrevistados. ¿Y qué más? Bueno, y de economía, ¿cómo termina el año? Bueno, termina con 2 datos que al gobierno quizás no le simpaticen tanto. Uno fue la semana pasada, lo vamos a nombrar rápidamente, que es el de la inflación. Fue 2,5 en noviembre, se aceleró bastante y nos deja una última foto respecto a la cuestión de los precios. Lo podemos ir abordando después a lo largo del programa. Y un segundo dato, se conoció hoy la caída de la actividad en octubre, también que fue hace un par de meses, pero bueno, siempre hay un rezago con los datos del INDEC, una caída de 0,4 en un mes, es una caída, bueno, no es dramática, pero es considerable, lo que muestra que por lo menos la última foto del año en ese sentido no es la mejor. Y después, por último, lo vamos a desarrollar más adelante, te voy a contar sobre la Guerra Fría adentro Epa, del gobierno. Ya me gustó el título. Adentro del gobierno de Guerra Fría entre 2 viejos conocidos que Ah, formaron parte de otro gobierno y hoy integran el actual y están en guerra. bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche aquí en Lunes otra vez. Así que, si te parece bien, nos presentamos. Auspician Lunes otra vez. Acompaña a este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conoce más en provincianet.com.ar.
Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos SAU 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Inscribite en las escuelas deportivas municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Seguimos aquí en el aire de Comedios. Si está alguno mirando el streaming dirá, ¿qué están haciendo estos chicos? ¿Están con comida arriba de la mesa? No, bueno. Acá nuestro productor ejecutivo general ha cumplido con su promesa de traer una picada para fin de año, para este último programa. Así que le agradecemos. La verdad es una gran noticia, sobre todo en el cierre de este lunes. A ver, como decíamos al principio del programa, uno de los temas centrales es lo que pasa con el presupuesto esta semana, que viene de tener un debate importante, álgido, picante, en la Cámara de Diputados. Y para mí uno de los protagonistas centrales de ese debate fue Pablo Giuliano, con quien tenemos el gusto de charlar, el diputado de Provincias Unidas. Pablo, muy buenas noches. Joaquín Mújica Díaz y Mariano Bender te saludan aquí en Ecomedios. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos. A ver, lo primero que se me viene a la cabeza, después de ese cruce que tuviste con Venegas Lynch, ¿tuviste oportunidad de hablarlo con él después, posteriormente? Porque primero que te volviste bastante viral con eso, pero más allá de eso me parece que fuiste muy, muy contundente con lo que le planteaste con esta cuestión de, me parece que están queriendo hacer un poco de trampa, ¿no? No volví a hablar con nadie después de la sesión. En el momento de la sesión no, como yo lo había advertido, ahí falta una pieza que en realidad se viralizó el final del cuento, ¿no? El principio del remate, tal cual. Claro, lo que se viralizó fue el remate, tal cual.
el comienzo fue que en la labor parlamentaria yo advertí, digo, si vamos a votar capítulo por capítulo, va a ser un problema porque un montón de diputados quieren votar en contra algunos artículos. Y dejarlos que marquen el voto. Yo qué sé, algunos por el tema en particular, algunos porque no estaban de acuerdo con los montos, otros porque lo que fuere. Bueno, lo planteo en la labor, no logramos un consenso o un acuerdo. Y después lo vuelvo a plantear al comienzo de la sesión en donde digo, está particularmente lo del artículo 75, me parecía que el sentido común indicaba que lo tratáramos artículo por artículo. No quisieron, impusieron de vuelta a la mayoría y terminó pasando esto. Cuando, antes de que se tratara propiamente el capítulo 11, del cual votamos en contra, digo porque en un montón de lugares, no en un montón, pero en varios puntos, en las redes preguntan, ¿cómo votaste? O sea, diste un discurso por este punto y después te abstuviste. No, nosotros nos abstuvimos en general el presupuesto y en particular voté en contra del capítulo 11, es decir, ese pitch que se está viendo, yo voté consecuentemente con lo que dije, digamos, ¿no? Esto como para aclarar disipar cualquier duda. Sí. Pero dicho esto, también fue, faltando 2 o 3 capítulos, que le planteo esto porque querían hacer trampa metiendo otras cosas que no tenía el capítulo 11, como eran el pago de los fondos que la nación le debe a la ciudad de Buenos Aires y el presupuesto nada más y nada menos que del Poder Judicial, que depende de la ejecución que realiza el Consejo de la Magistratura. O sea, unos genios. Por eso me salió de adentro que sos un campeón de la ocurrencia. O sea, pero tu enojo, pero Pablo, tu enojo es porque entendiste que querían hacer trampa, o tu enojo es en definitiva porque vos en un momento de ese relato decís no se metan con la plata de los discapacitados, ¿no? Por una cuestión conceptual de lo que estaba proponiendo la Libertad Avanza. No, una es porque conceptual. Yo detecto que estaban haciendo una maldad, entonces les quiero contestar sosteniendo el nivel de la maldad. Como diciendo, señor presidente, hemos arribado a un consenso, queremos poner estos 2 artículos en el capítulo 11. Cuando detecto eso, digo, pará, ¿qué querés poner? ¿Querés poner plata de la ciudad y querés ponerle plata a la justicia? Vamos al capítulo 9, que tenés lugar. El capítulo 9 trataba de la relación con las provincias. Yo le decía, por eso mi intervención dice, en el capítulo 9, de las provincias y del gobierno de la ciudad, y así no se estresa Silvana Gil, dice que el argumento central era, no lo podemos agregar en el capítulo 11 porque nos cambia todas las planillas. Bueno, ya que te produce un surmenage cambiar las planillas, ponerlo en el capítulo 9, que es justamente un capítulo que trataba del presupuesto y de la relación nacional con las provincias. Entonces, le contesto de esa manera. Como me empiezan como a hacer alarde, es que se produce esta contestación como diciendo, no, ustedes se creen que no nos damos cuenta, que nos vamos a venir a dejar hacer trampa y nos van a venir a meter estos temas acá. Pero, te repito, a ver, entendamos algo que es muy, muy importante desde las señales espirituales que tan de moda están en la política argentina, ¿no? Esto de depositar la confianza en las fuerzas del cielo, supongamos. Bueno, salió la ley de protección a las personas con discapacidad de emergencia. Salió la ley del presupuesto universitario. Se la vetó, volvimos a insistir, la quisieron meter por la ventana con mayoría haciendo trampa y se volvió a caer. Me parece que tienen que escuchar que la fuerza de la realidad le están gritando que no se puede meter ni con las personas con discapacidad ni con las universidades. Ahora, Pablo, ¿hasta dónde pensás que puede ir el gobierno con esta desobediencia de aplicar lo que se sancionó en las 2 cámaras del Congreso? No sé, a mí ya me queda que pensar que nosotros lo único que nos queda ir es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Haya, ya no sé dónde más. O sea, no sabemos qué más insistir. La verdad es que esta situación tan irracional a la que nos ha llevado el gobierno nacional nos ha colocado en un lugar en donde no cabe duda que cuando hablas conmigo o con un montón de diputados afines a nosotros, estamos completamente, definidos por la defensa y entendiendo, porque aparte hay otro tema que subyace acá, por eso creo que hay un poco de calentura del gobierno con nosotros, porque también le demostramos al gobierno que nosotros podíamos construir un presupuesto con equilibrio fiscal, pero con sensibilidad social. Y ellos dicen, bueno, la sensibilidad social es el engendro del populismo. No, ¿sabes dónde está el engendro del populismo? En que te quedes hasta las 3 de la mañana repartiéndote cargos con la Libertad Avanza, ¿sí? Con el Unión por la Patria, perdón, a las 3 de la mañana fijando a los auditores a contrarreloj.
estoy convencido que... Auditores que juraron, ¿no? En las últimas horas. Exactamente. De una velocidad, un entendimiento, es decir, aquí es una palabra horrible, pero que es bastante gráfica. En las fauces de la tierra, en donde nace la grieta, nacen los libertarios y los que están unidos por la patria. Entonces, déjense de cortar, muchachos. O sea, se quedan hasta las 3 de la mañana para poder atender este tema y no pudieron ni siquiera construir un intento de presupuesto. O sea, me parece que el árbol le escapó el bosque. Y la verdad que, bueno, ahora lo que estamos viendo en el Senado, yo lo estoy siguiendo con bastante atención, me parece que fue nada más y nada menos que el efecto de retrasar la agenda de la reforma laboral, sumado al hecho de que van a tratar de ver cómo acomodan lo del capítulo 11, pero necesitan el titular de que el presupuesto está aprobado, y eso me parece que está bien. Pablo, ¿cómo andás? Mariano Wender te saluda. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Todo bien. Te sumo respecto a ese tema que vos justamente estás ahí introduciendo respecto a cómo, bueno, se reflejó todo lo que pasó en aquella madrugada en la Cámara de Diputados, en el Senado, pocas horas después. Pareciera ahí que esta nueva etapa parlamentaria la segunda mitad de mandato de Milei empezó bastante accidentada en estas cuestiones que vos estás describiendo. ¿Por qué crees vos que el gobierno ahí en términos generales, digo, no específicamente con el presupuesto, por qué el gobierno crees que se envalentona y bueno, trata de llevar su agenda todo lo posible hacia adelante con la nueva relación de fuerzas en el Congreso? Digamos, ¿hay algo que le está faltando de lectura política al gobierno para poder tratar parlamentariamente todos estos proyectos de otra forma? Bueno, pasa en general en la vida, cuando vos te topás con un triunfo y no estabas preparado para ello, te pasa estas cosas. Es decir, vos me dirás, bueno, pero en líneas generales, esta es la regla del 2023 para acá. Puede ser, sí, puede ser que sea especie de amateurismo, por así decirlo. Yo no me quiero mofar, porque en realidad lo que digo es que para mí me gusta ir al fondo de la cuestión. Yo siempre dije que a pesar de que el gobierno se había topado con un triunfo electoral, siempre tenía todo en falsa escuadra. Y me refiero a, por ejemplo, voy a ser bien puntual. ¿Cómo podemos estar tratando una reforma laboral y el presupuesto y después estar dando vuelta el fantasma de una reforma tributaria? ¿No va primero, no tendríamos que cambiar primero los tributos que impactan en el presupuesto y sobre esa base ver cómo reacciona la economía y después meternos todos de lleno en una reforma laboral? Me parece que ese sería el orden. Como obviamente a mí me toca el rol de opositor y al gobierno de oficialista, tenemos que atenernos al orden de prioridad que el gobierno fue encontrando. Pero a mí me parece que está roto ese orden, esa prioridad. Después, me parece que faltan elementos arriba de la mesa. El gobierno te plantea un presupuesto en donde faltan un montón de actores que son claves en la reactivación económica. Yo te entiendo esta cuestión, este fanatismo por ahora de volver a la Argentina minera. Pero a ver, yo tampoco voy a caer en el engaño de decir que la minería no produce trabajo. No, produce trabajo en determinados sectores y segmentos. Por supuesto hay toda una cadena que está atendiendo y mirando de cerca esa reactivación de esa actividad. Yo celebro todas las actividades. Celebro eso, celebro Vaca Muerta, pero a mí me da la sensación que el gobierno es monocromático. Busca tener razón y solo tener razón en los segmentos que quiera atender. Yo no encontré en todo el presupuesto una sola política pública de incentivo para las pymes, que son, a mi humilde entender, las grandes protagonistas a la hora de reactivar el empleo en blanco, la contratación y la producción. Son aliados estratégicos. Este gobierno los desecha, los pasa por arriba y dice, bueno, cuando se ordene la macro, a estos les va a llegar y les va a decantar. Bueno, para mí era al revés. Entonces, por eso digo que hay prioridades que tiene rotas el gobierno. Y después no te termina de decirle al argentino de a pie que se está rompiendo el lomo y que el mes se le termina en el día 15, cuáles son las motivaciones del propósito futuro de esta Argentina. Por eso es que no se entiende que se meta con las personas con discapacidad y que le siga pegando cada vez que pueda a las universidades. A ver, los modelos políticos que sigue Milei, Estados Unidos, Israel, no destrozan el sistema de transferencia científico-tecnológico hacia lo económico. Al contrario, lo nutren, lo atienden. Israel destina muchísimos fondos en la ciencia, en la tecnología, en sus universidades. Son de punta, es altamente competitivo en ese área. Yo entendería entonces que Milei diga, no, yo voy a cuidar esto y voy a también cuidar las grandes inversiones. Bueno, podría evocar
quedan en el intento. Es increíble, tenemos un presidente libertario que todavía no nos ha girado ni un boceto de intento de reforma tributaria. Y cae en la trampa de hacer lo mismo que hacía el kirchnerismo, que era amedrentar a los gobernadores a fuerza de ATN. Pablo, respecto a la reforma laboral, que es lo que viene, ¿cómo lo ves plantado al gobierno para negociar? Porque, a ver, va a haber varios actores, obviamente el sector empresario, la CGT ya está levantando la mano y diciendo hay algunos artículos que no estamos dispuestos a dialogar y los van a impugnar, es decir, va a haber un punto de conflictividad ahí casi seguro. El peronismo va a proponer una reforma distinta, un proyecto distinto, y está bastante abroquelado en la idea de rechazar el proyecto oficial. Y está todo el sector del centro, del cual ustedes son parte, que van a ser determinantes para esta discusión que se viene de la reforma laboral. ¿Vos cómo lo ves al gobierno y cómo ves esa discusión para adelante en el tiempo que viene? Para mí que va a trabar la pelota bastante colectiva, bastante flojito el gobierno cuando de reforma laboral se trata. Es decir, construye una idea de aniquilar derechos adquiridos de los trabajadores, pero no te está diciendo cómo se imagina el mercado laboral del futuro. No te lo dice. Entonces, un gobierno que se planta en la reforma, porque yo, mira, ahora te voy a dar vuelta a la torta y te digo, a los muchachos de la CGT, ellos no tienen que empezar diciendo que no les gusta, tienen que empezar diciendo qué ponen arriba de la mesa. Porque la inmensa mayoría de la fuerza trabajadora argentina está en negro. O sea, yo jamás vi un sindicalista que no quiera defender a un trabajador, que no quiera que esté en blanco, que entre dentro del sistema para que de última, digamos, apueste a ese sindicato, lo identifique y diga que estos me defendieron, estos trabajaron para generar puestos de trabajo, y en ese sentido creo que está invertida la torta. ¿Qué quieren custodiar los que salen a marchar? Los derechos de los trabajadores que no trabajan, los derechos de los trabajadores que están en negro. O sea, está todo en falsa, está todo roto los lugares donde hablan. El gobierno que tendría que decirnos, esta reforma laboral es una puerta de entrada al futuro, no lo hace. El sindicalismo que tendría que decir, tenemos que tratar de ver cómo garantizamos que haya más trabajadores en blanco, porque la verdad que en Argentina hace más de 10 o 15 años no crece el empleo, y no tienen ni una sola autocrítica para hacer. O sea, ¿qué queremos? ¿Vivir encadenados en una ley de contrato del trabajo que es de 1970? Por eso, ¿saben qué? Yo les voy a decir una cosa, que vivan ellos como en 1970, que devuelvan las computadoras, el wifi, que manden cosas por fax, que creo que no existían, ¿entendés? Que impriman, no sé, que amasen el pan como se amasaba en 1970. Entonces, digo, chicos, es un debate que carece, o sea, las partes las principales voces, o sea, hay pedazos enormes del debate que renuncian. Vuelvo a repetir, el gobierno a meterse en el futuro y el sindicalismo a defender a los trabajadores. Entonces, vos decís, nosotros desde este lugar en el que estamos, que no nos identificamos en estos dos falsos polos, porque vos fíjate que con este minué, del cambio de la reforma laboral, de que te hago una marchita, de que vengo para acá, de que vengo para allá, lo siguen pagando los laburantes, con la pérdida infernal de puestos de trabajo que sigue habiendo, por la retracción que hay en la economía, en la microeconomía, o en la economía que el presidente no puede detectar o dice que solo está atada al crecimiento de la macro. A mí me parece que en ese sentido, la perspectiva que nosotros, obviamente, el otro día pasó algo políticamente al otro día de la sesión nuestra. Cuando el gobierno dice el dictamen está abierto y lo tratamos en febrero, te está diciendo me importa poco esto ahora. Me importa poco porque yo no puedo opinar ahora a ciencia cierta porque el dictamen está abierto. O sea, puede decir lo que dijo como puede no decirlo. Pablo, te sumo una más. Tiene que ver más bien con que no tanto con la agenda parlamentaria, sino en general con el clima político postelectoral y post-recambio en el Congreso. Vos sabés muy bien que el gobierno o el presidente habló en los últimos meses, antes de las elecciones, de que todas las peripecias o las incertidumbres económicas o los temblores cambiarios de los últimos meses estaban atribuidos enteramente a el riesgo del kirchnerismo o al riesgo de que gane la oposición. Ahora, superado esa instancia, ya después de las elecciones, ahí pareciera que al gobierno tampoco se le terminan de alinear algunos planetas en términos de confianza respecto a la mirada exterior. Como si hubiese algo de la razón de la política que todavía no termina de convencer. ¿Qué crees que le falta a vos al gobierno para convencer hacia afuera? Ni siquiera te diría de la mirada hacia adentro. Hacia afuera hay una imagen del gobierno que todavía no convence, ¿no?
Sí, totalmente, porque está apoyado en lo que yo llamo la fiebre de las relaciones personales. Nosotros tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos, o tenemos una especie de enamoramiento entre Milei y Trump. Me parece que estamos en la segunda condición. Y eso no es duradero. Trump no va a poder reelegir. Trump indefectiblemente no va a seguir siendo una referencia ineludible por más que Milei reelija. Por eso es que está todo a medio hacer. Y esta cuestión que vos decís de como si le quiere, de falta de profundidad. Porque cuando el gobierno tenía que demostrar que había aumentado su base de sustentación electoral y conceder algunas cosas en pos de los titulares, porque quien gobierna se lleva los titulares, se llevan las leyes, y nosotros nos quedábamos con los discursos. Esto muchas veces en la historia de la política ha sido así. El gobierno pareciera que quiere ir por todo de manera prematura, pero también esto nos tiene que servir como insumo, demuestra también de qué forma se están alineando determinados incentivos del gobierno. Pareciera que todo es poco, que quiere tener razón, quiere ganar la batalla cultural por encima de la realidad. Por eso digo, a mí me parece que entra en un tiempo de descuento. Todo gobierno, a mitad de elección, si pierde, tiene una tirada de oreja importante que todos nos cuestionaríamos las posibilidades concretas de reelección. En la Argentina de la inestabilidad nos hubiésemos preguntado otras cosas. Pero la verdad que a todos esos agoreros del mal, tesis que yo jamás compartí. Yo soy fanático de decir, acá lo votaron a Milei por 4 años, hay que entender que hay un presidente por 4 años indefectiblemente, ¿no? Y esto está bueno que pase. Ahora, munido, o digamos, o reforzado por el resultado electoral, de eso ya por suerte no se habla. Digo por suerte porque a mí me aburre esa conversación de los sueños frustrados de los que no pudieron ser. Bueno, la cola. A mí me importa que haya un presidente que entiende que hay un pueblo que está haciendo el esfuerzo descontado. Todos los días y todos los meses, el pueblo argentino y los argentinos hacen un esfuerzo. Ese esfuerzo es más enamorado de Milei, en detrimento de Cristina, en detrimento del pasado. Bueno, sí, puede ser fenomenal. Ahora, tenés que tener, le falta profundidad a este gobierno. ¿Cuál es el programa económico del gobierno? ¿Cuál es? Desacelerar la inflación y nada más. O sea, si nos ponemos a discutir la política agropecuaria, que subió y bajó retenciones, ahí no hubo degeneramiento fiscal. No hubo una especie de improvisación, de que nadie le explicó de dónde sacaba las partidas, del impacto fiscal de esa medida puntual. ¿Me entendés? Es como que te van cambiando siempre te van cambiando el arco. Y eso la gente lo ve también. A vos te sirve un tiempo, pero a mí me parece que el gobierno se está aburriendo de sí mismo, porque no le termina de encontrar la vuelta, porque se empieza a dar cuenta que era más largo el tranco. Es decir, el que venga después de Milei en el 2027 tiene que inaugurar su presidencia diciendo, su gobierno, anunciando que el impacto de determinadas medidas es en mediano plazo. Es en mediano plazo, porque si no, vos no podés hacer pie nunca. Entonces, la inflación baja, entre comillas baja la inflación, porque las tarifas no paran de aumentar. Y eso, chocolate por la noticia, anda a explicárselo a un montón de jefes de familia y de jefas de familia que tienen que pagar las tarifas. En verano, la de la energía eléctrica, tenés la suerte de poder ventilarte un poco con aire acondicionado. Y en invierno, pagás el uso del calefactor. Esa es la diaria argentina también. ¿Por qué hay un gobierno en Olivos? Ahí te perdimos, Pablo, ¿no me escuchás? ¿Pablo? Bueno, ahí se le cortó a Pablo Giuliano, que estaba justo cerrando la idea de ¿lo tenemos conectado o no? Sí. Pablo, ¿me escuchás? Sí, los escucho, perdón. Ahí está. Llamada de ahí. Tranqui, cerró la idea. Seguramente alguien de gobierno estaba escuchando la nota y quería interrumpir la línea. Cerraron la idea de lo que venías planteando. No. Decía de que me parece que al gobierno en definitiva le falta profundidad. A tu pregunta central le está faltando profundidad. Le falta mostrar concreciones puntuales en la diaria de los argentinos que termine de robustecer esa confianza que no termina de nutrir. Te hago una cortita para cerrar. Y respecto a lo que viene en términos de construcción política electoral. A ver, el radicalismo cambió
cambió su conducción, ahora con Lionel Chiarella al mando del partido, joven como vos, parece una generación nueva, pero da la sensación de que les va a costar como partido volver a estar competitivos en el próximo tiempo, y también da la sensación de que todo el armado del centro, Provincias Unidas, por poner el ejemplo, también le va a costar rearmarse de cara al 27, porque en un poquito más de un año tenemos elecciones de vuelta y esas son presidenciales. ¿Vos cómo ves para adelante la situación del partido con esta nueva conducción y del esquema de centro que representa Provincias Unidas y que ha sido una alternativa a la que no le ha ido del todo bien en esta última elección parlamentaria? No le fue bien, porque te voy a repetir que en la Argentina hay como un deporte por fabricar esas grietas y traducirlo rápidamente en el plano electoral, ¿no? Ahí el desafío que nosotros tenemos básicamente es esto que estamos tratando de hacer y de pasar en esta entrevista también. Vos en cada punto tenés que tener una posición clara y contundente de qué es lo que se está conversando y qué es lo que se está diciendo. Lo primero es que tenés que desarmar los escenarios que se arman, que se construyen, porque se arman escenarios para decir, ¿estás a favor o en contra de esta reforma laboral? Y aparte son todos llenos de muletillas, para que no suceda nada. Entonces, la obligación de nuestra posición política primero es romper con esa especie de gatopardismo en donde hago algo para que nada suceda. Porque aparte hay que decirlo bien claro, que me quedó pendiente del punto anterior. El nivel de entendimiento que hay entre el gobierno y determinados sectores es total. Y me refiero particularmente con Unión por la Patria. ¿Es así? ¿Decir por lo de la GN o por algo más? Lo puedo decir por la GN, lo puedo decir por los futuros acuerdos que va a haber en materia de la Corte, lo puedo decir también por el trato que están recibiendo algunos líderes políticos. Lo puedo seguir diciendo. Es una novedad, hace un año que lo vengo diciendo yo, que se llevan bien. ¿O por qué no se pudo avanzar en el Congreso, por ejemplo, con la interpelación de Karina Milei? ¿O es porque Pablo Juliano justo se fue al baño? No. Y lo vengo diciendo hace un año. Lo que pasa es que muchas veces las vocerías y demás. Entonces, primer punto, al radicalismo lo recuperás con claridad y con contundencia. Y ahí ya dejás de hablar del centro. Porque son todos ellos y nosotros que queremos mostrar generacionalmente un cambio actitudinal. O sea, a mí no me interesa el radicalismo si los radicales van a entrar a jugar a los soldaditos internos. Lo digo a cielo abierto. Lo digo para afuera, lo digo para adentro, lo digo para arriba y para abajo. Si un partido político se pone a jugar a los soldaditos de la interna, está perdido. No solo la sociedad, un montón de nosotros no lo vamos terminando. Si el radicalismo es suicida y se pone a jugar a la interna, no cuenten conmigo, con un Chiarella y demás. Leo se suma acá a la presidencia del partido a nivel nacional porque está al borde de la extinción del radicalismo. O sea que el desafío que estamos tomando generacionalmente tiene que ver con otra cuestión. No es con el tacticaje, ni con el rabillo del ojo tratando de ver cómo nos acomodamos el año que viene, en el 2027 o el otro año, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros lo estamos asumiendo con típico como pasaba, como le tocó a Scaloni. ¿Se acuerdan que hasta Maradona lo puteaba? Nadie esperaba que Scaloni pudiera sacarte campeón. A nosotros con Leo nos va a pasar lo mismo. Nadie tenía fe, ¿no? Y ahora... Está bien, a veces la fe te hace lidiar con la expectativa de otro que está puesta en el pasado. Con Leo nosotros tenemos puesta la expectativa en el futuro. De que un partido político empiece a hablar, por eso que yo digo, ¿cuál es la mirada de cómo te imaginas la matriz del trabajo dentro de 15, no más, porque más es ciencia ficción, 10 y 15 años, para salir en una transición, en una ley que nos permita generar más puestos de trabajo? Fin. ¿Cómo voy a tener algo en contra de los trabajadores? ¿O cómo voy a tener algo en contra de la fuerza que se organiza para proveer para que estén mejor los trabajadores? Entonces, definí qué querés decir. No te quedes con qué bueno que sería, nosotros queremos colaborar con la ley de Milei. Yo no quiero colaborar con Milei, yo no hago política para colaborar con otro. Hago política porque creo que tengo que defender. Hay un modelo que ya están llevando a cabo algunos de mis amigos del partido que ha sido revelador en un montón de temas. La agenda de seguridad en Santa Fe ha sido reveladora. ¿Quién la puede discutir? ¿No era que le faltaba sangre a los radicales? Bueno, vayan a ver qué pasó en Santa Fe en materia de seguridad. Cómo se dio vuelta. Y no es que se dio vuelta solamente porque pusieron dos focos en la esquina. Hubo un paquete de leyes que fueron aprobadas por la legislatura, reformas profundas. Pasamos a ver cómo encaramos la transición energética en Jujuy con el litio.
paneles solar. Vayamos a Córdoba a ver cómo el Estado, cuando está presente en infraestructura, cualquier bonaerense del norte de la provincia de Buenos Aires, cuando cruza Córdoba, que va a veranear o que se va a tomar unos días ahí, el impacto es total, es salir de la Alemania comunista para entrar a la Alemania occidental. Y bueno, pero eso pasa hoy. Entonces, acá tenés a Patricia Bullrich con las botas de goma, jugando a hacerse la superheroína de los productores agropecuarios, y no puso un solo mango en el presupuesto para los productores agropecuarios porque gobierna Kicillof y la telenovela que tienen. A nosotros qué nos importa. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar el radicalismo? Diciendo las cosas en claro. Si no te gusta decir las cosas en claro, quédate en tu casa. Y si no tenés ganas yo le digo camorrear, porque ya que estoy con todos los términos lunfardos, en definitiva se trata de eso. Si vos no tenés ganas de pelear por un modelo, ahora, ¿quién quiere votar a un radical que quiere ir de acuerdo rápido con otro partido político? ¿Para qué? ¿Para que siga para conseguirle laburo? Mirá, yo estoy diciendo esto y muy probablemente se me termine el hilo del carretel en 2 años. ¿Y a mí qué me importa? Si yo no nací diputado nacional. Lo que sí tengo que entender es que quiero representar algunos temas puntuales que impactan en la provincia de Buenos Aires, que van a impactar en la nueva Argentina, que van a impactar en la nueva agenda. Si estamos en este camino con Leo Chiarella, Leo es intendente, tuvo un valor inmenso y prematuro, digo yo, porque él ya combatía el narcotráfico en Venado Tuerto antes de que Maxi Puyaro llegara y diera vuelta, como dio vuelta la provincia de Santa Fe. O sea, de manera prematura lo de Leo, es doblemente importante. Segundo, fue reconocida su gestión en términos de modernidad. No es que solamente pudo hacerse el guapo con el narcotráfico. No, gestiona de calidad, transforma a los pueblos, un pueblo importante y pujante como es Venado Tuerto. Entonces, que el radicalismo se haya apoyado en él por un descuido, no porque estén apostando a nosotros. O sea, son muy pocos los que creen en nosotros, y lo digo con un nosotros generacional. Entonces, hay que aprovechar, si se quiere, ese descuido, como en su momento se tuvo con Scaloni, para por lo menos traerle un resultado importante a esta marca que estaba al borde de la extinción porque no se animaba a opinar y se largaba a llorar en la puerta del Congreso porque se le caían las leyes a Milei. Pablo, gracias por la charla, contundente todo, pero esta última respuesta sobre todo, y suerte en la relación con Venegas Lynch para lo que viene. Pobre Berti, la verdad que se comió un rosario de sutiles puteadas, pero que me parece que hacían falta porque la trampa no te lleva a ningún lado, la trampa no tenía ningún sentido. Eso era, ¿sabes qué? Eso era ensañamiento lo que tenían. Están ensañados con la universidad y con las personas con discapacidad. Vos sabés, me han escrito un montón de padres, madres, abuelos y abuelas que crían, que llevan adelante, que la están peleando. Un montón de gente que votó a Milei, eso yo no lo puedo explicar, pero y estos van y se meten. Vos sabés lo que debe ser pasar la fiesta ahora con todo lo que está, y tener una criatura a cargo tuyo con discapacidad, no sean tan jodidos. Yo realmente, si lo llamo en serio a recapacitar, en serio a sentarse, como se los dije cuando vinieron funcionarios del gobierno al Congreso, para que en serio recapaciten que aparte, en definitiva, también los descubrimos que lo que están haciendo es sostener un tongo chiquitito, y por eso es que no permiten la adecuación de las partidas presupuestarias para discapacidad. Entonces yo no voy a bajar los brazos, no voy a dejar de defender a la universidad, a las personas con discapacidad y a la Argentina productiva que quiere exportar para tener más trabajo. Pablo, gracias por la charla. Chao, chicos. Abrazo grande. Ahí pasaba Pablo Giuliano, contundente, ¿no? Me parece que en un claro perfil opositor, no hay dudas de eso. Yo creo que va a ser uno de los opositores más duros que va a tener el gobierno en los próximos 2 años. Y parte de una generación de radicalismo. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada, Marian, de este desafío de radicalismo de volver a ser después de casi 2 décadas donde a los tumbos tuvo mayor protagonismo, menos protagonismo? Bueno, tanto Chiarella como él tienen la misma edad, tienen 37 años. Y son un poco las caras visibles de una nueva generación de un partido histórico. El desafío es grande, es realmente grande, porque el radicalismo está, creo yo, en una crisis terminal. Con lo cual me parece que un poco lo que decía respecto también a evitar las internas, a no copiar el peronismo o lo malo del peronismo,
es interesante para lo que viene, sobre todo en términos generacionales, porque muchos de los que están metidos en esos dimes y diretes son gobernadores o dirigentes de mucho peso con larga trayectoria. Hacemos una tanda y volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Esta noche saldré a emborracharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte. Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme. Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ya no podré volver a enamorarme. Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme. Y aunque tengas otro amor, nunca vas a olvidarme. Porque en tu boca mordió la pasión al besarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte. Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme. Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ya no quiero volver a equivocarme. Bueno, seguimos aquí en el aire de Ecomedios en lunes otra vez. Tema histórico, ¿no? A Zimbabue puso Subirán hoy. Toda la playlist de este último programa es noventosa. Sí, muy bien. Ya se enterarán por qué. Gran momento, ¿no? Sí, Éramos muy bien. chiquitos nosotros. Sí, sí, claro. Bueno, a ver, seguimos en esta, hablando un poquito de lo que pasó en el Congreso, de lo que viene en el Congreso, y también a nuestra próxima entrevistada también le vamos a preguntar por un hecho importante hoy en el peronismo. Tengo el gusto de saludar a Victoria Tolosa Paz, diputada nacional. Victoria, Joaquín Mújica Díaz y Mariano Boender te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Joaquín, Mariano? Muy buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. ¿Tenemos un candidato a presidente lanzado en Axel Kicillof, en lo que dijo esta tarde en el plenario del MDF?
Bueno, dijo que hoy largaba con más contundencia y más profundidad el armado del movimiento Derecho al Futuro como espacio político para construir una alternativa. Dijo específicamente, no hay un candidato, sino hay una vocación de salir a construir un proyecto de país. Y creo que eso es lo que dijo y creo que es lo que va a empezar a pasar, ¿no? Después, por supuesto, para la instancia de quién será el candidato o candidata que exprese ese proyecto de país, creo que falta un tiempo, un tranco todavía por recorrer, ¿no? A ver, habló de no resistir, de no hacer resistencia, sino hacer, de proponer, ¿no? Un poco más, por lo que tengo entendido. No alcanza con la provincia de Buenos Aires, no alcanza con el sí. peronismo, no alcanza con resistir u oponerse. Creo que todos sentimos que ya pasaron 2 años de la gestión de Javier Milei, que la elección intermedia le dio un respaldo político el haber ganado la elección, que también nos dio a nosotros la enorme responsabilidad de ser la fuerza opositora mayoritaria, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, y en cada una de las elecciones quedó demostrado que existe el mileísmo, las fuerzas del cielo y la libertad avanza, pero existe también todavía esta fuerza política que tiene, en todo caso, una característica, Joaquín, que ya no es un partido nacional, sino que tiene también esas oposiciones, rostros y caras de partidos provinciales, lo que complejiza mucho la mirada tan, digamos, nítida que antes se veía entre el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Creo que es mucho más amplio y fragmentado lo que es la oposición, pero somos la principal fuerza opositora. El tema es que no alcanzar solamente con quedarnos chochos porque somos la primera minoría o ya perdimos la primera minoría en la Cámara de Diputados y lo éramos hasta hace muy poquito, ¿no? Y creo que eso es lo que me parece refleja Kicillof. Dijo en un momento, empieza otra etapa. Y creo que esa etapa tiene que ver con, bueno, hemos sido opositor, la gente nos identificó, ahora eso no alcanza para hacer una alternativa política. Y para hacer una alternativa política primero tenemos que definir qué proyecto de Argentina queremos construir y a quiénes queremos ir a buscar para ser parte del sueño colectivo de que hay otro camino y virar, no virar la política económica, la política social, la situación obviamente angustiante que viven millones de argentinos en esta Argentina hoy, de Milei, ¿no? A ver, cuando decís arranca otra etapa, o Kicillof, retratas un poco lo que dijo Kicillof, ¿no? Arranca otra etapa. Es una etapa en la que el peronismo, ¿qué tiene que cambiar específicamente? ¿Tiene que cambiar su modelo económico? ¿Tiene que cambiar su mirada social? ¿Tiene que calmar sus internas para poder ver cómo se sintetiza una conducción política que por lo menos evite estar todo el tiempo en una cuestión de conflictividad permanente? ¿Por dónde tiene que cambiar ese nuevo proyecto o esa nueva idea de volver a hacer? Primero, Joaquín, creo que tenemos que ser capaces de sintetizar ideas, no de pegotearnos en un armado de listas para ver si llegamos como si fuese una cuenta matemática y aritmética. Nos vamos en un rejunte, en una lista, quienes no pensamos lo mismo, y para muestra vas tu motor. No pensamos lo mismo, fíjate lo que pasó hoy en Quilmes, no pensamos lo mismo entre muchos sectores políticos que integramos el mismo frente, pero no sintetizamos ni las mismas ideas de las gestiones municipales, provinciales, y mucho menos la construcción de la salida de la Argentina. Entonces, el plan económico se tiene que discutir, con todos adentro, por supuesto, pero luego quien conduce, quien lleva adelante la posibilidad de volver a enamorar a la Argentina de que hay una posibilidad de establecer un plan económico que traiga 2 cosas fundamentales, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Sencillo, ¿cómo se hace eso? Bueno, fijándonos cuáles son las capacidades productivas y la posibilidad de desarrollo que tiene nuestro país. Y a partir de eso estableceremos, por supuesto, con nuestra manera de imitar la política, lo que para nosotros es peronismo y para otros será, bueno, el equilibrio fiscal. No sé, para nosotros el equilibrio fiscal es el peronismo. Para otros será alejados del peronismo, no quieren ni mencionar que vamos a llevar adelante un plan económico peronista, pero la realidad es que lo que nos va a unir es que ambos creemos, digo, pensando en sumar a radicales, a socialistas, creemos sin duda en el rol del Estado para poder desarrollar la Argentina, creemos sin duda en el equilibrio fiscal, creemos en un tipo de cambio competitivo que nos permita generar sin duda crecimiento sostenido en el tiempo. La Argentina no crece desde el 2011, Joaquín. Entonces, nosotros queremos discutir no solo cómo se redistribuye, sino cómo crecemos. Si no crecemos, no hay redistribución. Lo que redistribuimos es pobreza. Lo que redistribuimos es una torta cada vez más pequeñita. Y creo que esas discusiones hacia adentro hay que darlas con mucha contundencia, también con mucha participación, pero una vez que cerraste el acuerdo político de lo que querés ser, tenés que animarte a defenderlo y a llevarlo adelante. Y en el camino seguramente habrá otra gente que no querrá compartir estas ideas,
armará también su propio espacio político, disputará las elecciones, pero seremos más nítidos ante la sociedad. Yo siento que muchas veces nosotros nos cuesta decirle a la sociedad hacia dónde queremos ir, y es más, la gente nos pregunta, pero ustedes están todos juntos y no son lo mismo, no expresan lo mismo, no votan igual y no expresan la misma salida hacia la Argentina, ¿no? Y bueno, y eso es un problema. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches, Mariano Wender te saluda. Te sumo una pregunta más respecto a este último punto que vos mencionás. Para vos, esta redefinición que necesita el peronismo con todo este listado de cuestiones que vos describís, ¿se puede hacer en un contexto de salida en la sola conversación política, en el reformateo de las ideas y la propuesta, solamente por una cuestión de, bueno, los dirigentes se juntan entre ellos y van dándole forma a una propuesta nueva, o la alternativa de una interna en las urnas y que haya dos ideas diferenciadas, porque evidentemente si no se pueden poner de acuerdo, se ponga en decisión de la sociedad y que sea la sociedad la que decida cuál es la propuesta final que lleve el peronismo? ¿Cuál de estas dos opciones a vos te parece la más indicada? No, sin duda la segunda. Yo soy parte de quienes siempre hemos planteado que la participación, que primero que soy afiliada al Partido Justicialista, que no tuve una interna partidaria para elegir candidato a presidente desde la interna Menem Duhalde. Menem Duhalde tenían una interna brutal y fuimos a la interna Menem Cafiero. O sea, el peronismo viene de un proceso en donde hemos limitado y no hemos sido muy inteligentes a la hora de permitir la participación y que el pueblo legítimamente pueda elegir, como decís vos. Ahora estamos dentro de un espacio político, somos Fuerza Patria, y vas a encontrar tantos planes económicos y miradas de la salida de Argentina como dirigentes te encuentres en cualquier instancia, en el PJ de Mateo o adentro hoy del encuentro de SOSBA en el MDF. Bueno, hay que sintetizar, no entre dirigentes, con la sociedad, con quienes nos siguen, con quienes quieren escuchar ideas y con quienes tienen que encontrar una dirigencia que quiera resolver los problemas. Los problemas que atraviesa ya no la Argentina, sino el mundo, no se van a resolver entre cuatro paredes y entre dirigentes, sino pensando cuáles son esas soluciones hoy al drama de la Argentina. El drama de la Argentina es que es una Argentina que pierde todos los meses puesto de trabajo, ni hablar la informalidad, pero fundamentalmente paremos el drenaje de la pérdida de trabajo, que fuimos achicando las capacidades, además de que se sostenga la vida cotidiana en el interior de la Argentina. Cuando planteamos el federalismo, lo planteamos porque no hay una Argentina posible desarrollando solo actividades que pueden ser rentables o generen condiciones en el AMBA, sino pensamos en esos vectores de crecimiento de cada una de las provincias argentinas. Luego, si eso lo podemos hacer de manera abierta, participativa, y tenemos la herramienta electoral para poder disputar ir interna, sería sanísimo. Me parece que nosotros hemos limitado muchísimo eso, y lo digo siendo muy crítica de los partidos políticos que, digamos, se acostumbran a no tener un ejercicio democrático participativo de cara